Hola, muchas bendiciones para todos. Es un privilegio poder estar aquí para compartir contigo una vez más una palabra de Dios para tu vida. Hoy quiero compartir un mensaje que le he puesto como título El guerrero escondido. Quiero que abras la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, donde la palabra del Señor dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Mira lo que te dice hoy el Señor: guerrero valiente, el Señor está contigo. Hay un guerrero escondido y ese guerrero escondido está en ti. Esta porción de la Biblia nos habla de un guerrero, pero un guerrero inusual. Porque cuando nosotros hablamos de un guerrero nos imaginamos a alguien fuerte, valiente, atrevido, decidido, con mucha fe. Pero este guerrero es todo lo contrario. Y hoy quiero hablar de este guerrero porque a través de esta historia vamos a aprender muchas cosas y vamos a descubrir ese guerrero escondido en cada uno de nosotros. Todo comienza hablándonos de un episodio muy lamentable en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, un pueblo malvado, un pueblo que estaba haciendo de las suyas por muchos años. Y quiero que miremos el contexto, lo que estaba pasando en Jueces, capítulo 6, versículo 2. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en lugares fortificados. Mira lo que dice la palabra. Eran tanta la crueldad de los enemigos que ellos estaban escondidos, los israelitas, el pueblo de Dios, escondidos en cuevas, en montes, como ratas, llenos de miedo. El versículo 3 dice: y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Lo que nos cuenta la historia es que todo lo que ellos lograban, cuando ellos sembraban, cuando ellos se esforzaban, trabajaban para lograr una cosecha, todos sus esfuerzos eran inútiles, porque cuando por fin lograban una cosecha, venían los madianitas y se llevaban todo. Todo lo que ellos lograban era derribado, destruido, y terminaba la tierra desolada. Se llevaban sus animales, se llevaban sus cosechas, y dice que ellos estaban muriéndose de hambre, literalmente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué
si ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios amaba, ¿por qué estaban atravesando una situación tan terrible? ¿Por qué Dios permitía que sus enemigos los robaran, los desolaran, los arruinaran, que ellos estuvieran pasando hambre? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 1, donde dice Jueces capítulo 6, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Nos damos cuenta que la razón de este desastre era el pecado. Ellos habían hecho lo malo, habían pecado, y su maldad los había llevado a esta condición terrible, donde Dios había permitido que se levantaran estos enemigos crueles. Algunas veces, mis amados, Dios permite que se levanten situaciones de dificultad, guerras, problemas, situaciones muy difíciles, con el único propósito de que nosotros nos volvamos a Él, de que nosotros reaccionemos, de que nosotros despertemos y volvamos a buscarlo. Pensemos en esto. La mayoría de nosotros llegamos a Dios porque estábamos en momento de angustia. Algunos de nosotros estábamos en problemas, con un matrimonio destruido, con hambre o con una situación terrible, una enfermedad, algo que hizo que nosotros dijéramos: tengo que buscar a Dios. Y Dios lo permitió en el pueblo, permitió que se levantaran estos enemigos para que ellos lo buscaran. Y de hecho, esto fue lo que pasó. Miremos el versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. En su angustia, ellos dijeron: te necesitamos, Dios. Clamaron por ayuda. Y quiero aprovechar para decirte que estés pasando por lo que estés pasando, clama al Señor. En medio de tu angustia, en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de ese problema familiar, clama al Señor por ayuda, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En su angustia, ellos clamaron al Señor. Y cuando ellos clamaron, Dios respondió. Así como Dios te va a responder a ti también. Dios va a venir en tu ayuda. Miremos la respuesta de Dios ante este clamor en una época de hambre, de ruina y de desolación. Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Aquí entramos en la historia de nuestro guerrero escondido. En medio de la situación estaba este hombre, Gedeón, oculto, escondido en una cueva, tratando de esconder lo poco que le quedaba de grano para no morirse de hambre.
Y allí viene la presencia de Dios. Y enfoquémonos en el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahí está la respuesta de Dios. Dice: se le apareció el Señor. Lo que tú y yo necesitamos es que en medio del caos en nuestra vida aparezca Dios. ¿Qué tal si tú le dices: Señor, aparece en mi vida, yo te necesito? Un encuentro con Dios lo cambia todo. Ahora, no solamente se le apareció Dios, sino que dice: y le dijo. Es decir, Dios le dio una palabra. Lo que tú y yo necesitamos es que Dios aparezca en nuestra vida y nos dé una palabra. Porque como dijo aquel centurión en la Biblia: di solamente tú la palabra y mi criado sanará. Con una palabra de Dios, nuestra vida puede cambiar y ser transformada. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Lo llamó guerrero valiente. Ahora, Dios lo llama por todo lo contrario que él era en este momento. Él era un hombre escondido, asustado, atemorizado, pero Dios le dice: tú eres un guerrero valiente. Lo bueno es que Dios no nos llama a nosotros por lo que somos hoy. Dios nos llama a nosotros por lo que podemos convertirnos en Él. Dios ve el futuro. Dios no te llama por lo que estás pasando hoy. Dios te llama por lo que vas a lograr en el futuro. Porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. A lo mejor tú ves todo oscuro, tus hijos destruidos, tu casa derribada, pero Dios ve algo diferente. Allí había un hombre cobarde, escondido, pero Dios le dice: tú eres un guerrero valiente. Y le dice: Dios está contigo. Eso es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Un llamado de Dios, que aparezca Dios, que nos dé una palabra, que nos diga quiénes somos en Él. Y lo más importante, que entendamos que Dios está con nosotros. Quiero decirte, Dios está contigo en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad. Dios está contigo. Ahora, cuando Dios le habla a Gedeón, él se sorprende y empieza a responder a ese llamado, pero en medio de esa respuesta nos damos cuenta no solamente de su condición terrible como un hombre arruinado, escondido, sino la condición de su fe. Miremos cómo responde. Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Mira lo que él le dice: Señor,
Pero si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos así? Él tiene dudas, él tiene cuestionamientos. Él dice, ¿por qué estoy así? Porque muchas veces nosotros nos sentamos en ese lugar también, en esa posición de Gedeón. Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo estoy enfermo? ¿Por qué si yo soy tu hijo estoy atravesando por este problema, por esta situación, por este caos? Y le reclama y le dice, Señor, ¿y dónde están tus milagros? Hemos escuchado que tú eres un Dios de milagros, pero no vemos milagros. Y él dice, Dios nos ha abandonado. Él tiene cuestionamientos. Él no ve los milagros de Dios en su vida y él se siente abandonado. Como quizás algunos de nosotros podemos estarnos sintiendo hoy día. ¿Dónde estás, Dios? Ahora, cuando él le da la respuesta al Señor, Dios no lo juzga, Dios no se enoja. Me sorprende lo que Dios le responde en el versículo 14. Entonces el Señor lo miró con ojos de amor, con ojos de misericordia, como Él te está mirando hoy a ti donde quiera que estés. Y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, porque yo soy quien te envía. Wow, ve con la fuerza que tienes. Pero ¿cuál fuerza?, diría Gedeón. Aquí estoy escondido como una rata. ¿Cuál fuerza? Pero él dice, ve con la fuerza que tienes. ¿Cuál es la fuerza que tienes? Ahí está en el versículo. La fuerza de su presencia, porque le dijo, yo estoy contigo, yo soy quien te envía, y cuando yo estoy contigo, aunque no tengas fuerza, mis fuerzas son tu poder en medio de tu debilidad, y con esta fuerza que tienes vas a vencer los obstáculos en tu vida. Wow. Gedeón responde, versículo 15, pero ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Gedeón empieza a mirar sus limitaciones. Señor, pero si soy pobre, soy joven, soy el menos importante de mi familia. Porque algunas veces nos limitamos, amados, en medio de las situaciones. Soy pobre, estoy viejo, o estoy muy joven, o no sé hablar, no tengo recursos. Pero mira lo que Dios le dice, versículo 16. El Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Tú dices que eres pobre, tú dices que no eres importante, tú dices que estás abandonado, pero yo te digo que podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Hoy Dios te dice lo mismo, podrás hacerlo. Esa enfermedad, esa situación, ese problema que tú tienes, vas a poder pasar por encima de eso, porque yo estoy contigo y tú eres mi guerrero escondido. Aunque te sientas
desolado, atribulado, sin fuerzas, podrás hacerlo. Yo estoy contigo. En otras palabras, el Señor le estaba haciendo entender que la clave no está realmente en quién es Él, sino en quién está con Él. Esa es la clave. La clave no es quién soy yo, sino quién está conmigo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Versículo 17. Mira la respuesta de Gedeón. Señor, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Dame una señal. Tenía a Dios enfrente y le estaba pidiendo una señal. ¿Cuántos podemos ver que este era un hombre con muchas situaciones, con dudas, con temor? Señor, dame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Y bueno, si tú sigues leyendo, te das cuenta que Dios, en su misericordia, le concede una señal. Hace que él lleve un sacrificio y que eso se llene de fuego y se desaparezca el ángel de Jehová delante de sus ojos. Luego viene el momento de la confrontación, de enfrentar el problema, el momento de la batalla. Versículo 33. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Se juntaron todos sus enemigos. Versículo 34. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Y Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. Wow, dice: el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Es eso lo que necesitamos. Porque la Biblia dice: no es con ejército, no es con mi fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Dile en este momento: lléname de tu espíritu, Señor, y dame mucho poder. ¿Cuántos lo necesitan? Yo lo necesito. Lléname de tu espíritu y dame mucho poder. Y Gedeón toca la trompeta y convoca al pueblo para la batalla. Dice el versículo 35: también envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. A todos los mandó llamar para que se reunieran con él y pelearan juntos. Allí están todos convocados. Se están preparando. Gedeón está logrando creerle a Dios. Pero en medio de esto, dice el versículo 36, luego Gedeón le dijo a Dios: tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Vuelve a pedirle una señal. Él tiene miedo, todavía tiene dudas. Le dice: Señor, dame una prueba. Él le dice: Señor, voy a tomar esta lana, este vellón, y si tú permites que mañana amanezca todo el suelo seco y esta lana mojada, voy a creer que tú estás conmigo. Y Dios lo hace. Debería ser esto suficiente para que él creyera, pero en el versículo 39 dice: entonces Gedeón le dijo a Dios:
no te enojes conmigo, déjame pedirte solo una cosa más, déjame hacer otra prueba con la piel de oveja. Esta vez que la piel de oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado. Y Dios lo hizo. En su misericordia, Dios entiende que este hombre es un hombre que necesita ayuda y le da señales, le da pruebas para que él crea que Dios está con él. Ahora, Gedeón había probado a Dios, pero ahora Dios viene a probarlo a él en su fe. Miremos el versículo 2 del capítulo 7. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Gedeón había logrado convocar 32,000 hombres para la batalla. Era un buen número de soldados, 32,000 personas. De alguna manera él se sentiría respaldado por un ejército. Pero Dios viene y le dice: Gedeón, tienes mucha gente. Mucha gente. Quiero adelantarles que ellos se iban a enfrentar con un ejército de 135,000 hombres y solo tenían 32,000. Pero Dios le dice: Gedeón, hay mucha gente y van a pensar que la victoria es porque tienen muchos soldados. De alguna manera Dios quiere enseñarle a Gedeón a que no se apoye en sus fuerzas, que no se apoye en lo que él tiene, en sus recursos, sino que se apoye en él. Y le dice: hay mucha gente. Por eso, versículo 3, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera, Gedeón los puso a prueba y 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. ¡Wow! 22,000 estaban llenos de miedo. Y entre ellos también Gedeón, pero él no podía irse. Él no tenía otra opción. Pero se devolvieron 22,000, quedaron con 10,000. Y viene Dios en el versículo 4 y le dice: Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Versículo 7, Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Con 300. Gedeón, yo quiero que tú te apoyes en mí, me creas, porque con Dios lo imposible es posible. Enfrentar a 135,000 soldados con solo 300 hombres. ¿Cuál era la lección? Que hay un Dios de imposibles, que la victoria no depende de nosotros, la victoria depende de Dios. La victoria no depende de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tus estrategias, de tu capacidad, de tu manera de hacer las cosas. La victoria que Dios te va a dar viene de Él y Él te lo quiere demostrar.
Jueces capítulo 7, versículo 8 dice que Gedeón se quedó con 300 hombres y recogió cántaros, trompetas y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. Ni siquiera nos dice que tenían armas. Tenían vasijas, trompetas. O sea, sus recursos eran 300 hombres, unas trompetas y unas vasijas. Así es Dios. Dios quiere demostrarnos que no necesitamos grandes recursos, lo necesitamos a Él. Si estamos dispuestos a obedecerlos, aunque tengamos poco, con lo poco Dios puede hacer mucho. Ahora, versículo 9, Jueces capítulo 7. Esa misma noche, Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu siervo Pura. Mire lo que le dice Dios: si tienes miedo de atacarlos, baja con tu siervo. Porque cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con sus sirvientes a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Pero mire lo que dice allí. Yo quiero que meditemos en esto. Dios sabe que Él tiene miedo. Es que valiente no es aquel que no tiene miedos. Valiente es aquel que enfrenta sus miedos, que aún con temores, con miedos, los enfrenta y vence. Él está con miedo. Dios le dice: ve y lo que vas a escuchar, porque allí abajo tus enemigos van a tener un sueño, y cuando escuches eso vas a perder el miedo. Total, ellos bajaron, y cuando ellos bajaron en medio de la noche, escuchan que un soldado enemigo le está diciendo a otro que tuvo un sueño y que ese sueño significaba que iban a ser derrotados. Se dieron cuenta, en pocas palabras, que sus enemigos estaban más asustados que ellos. Y cuando Gedeón escucha esto, le entró una valentía. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Entonces Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me ven hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten por Dios y por Gedeón. Esa es la estrategia de guerra que el Señor les dio. Ustedes los van a rodear desde los montes, ellos están abajo, y van a encender las antorchas, y van a gritar, van a tocar las trompetas. Y cuando ustedes hagan eso, griten por Jehová y por Gedeón, ellos se van a atemorizar y van a ser destruidos. De tal manera que ellos lo hicieron así. El versículo 21 dice: los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo, y al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras, ojo, Dios hacía que
que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Mientras que ellos tocaban trompeta, levantaban sus antorchas, dice, Dios hacía, Dios peleó por ellos, Dios confundió a sus enemigos. 135,000 personas se llenaron de temor, entraron en pánico, empezaron a correr, se confundieron y terminaron atacándose unos a otros. Era Dios peleando por ellos. Y luego dice el versículo 10, Seba y Salmuna estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era lo que quedaba del ejército que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. Allí es donde dice la palabra que eran 120,000 más 15,000 que quedaron. 135,000 soldados, pero Gedeón le entró una valentía, en verdad se convirtió en un guerrero, salió a perseguir con esos 300 a esos 15,000 hombres. Si tú sigues leyendo te das cuenta cómo los destruyó. Dios lo convirtió en lo que le dijo que era cuando estaba encerrado en una cueva y era un cobarde. Tú eres un guerrero valiente. En eso se convirtió Gedeón, en un guerrero que estaba escondido, pero que Dios le dijo, eres un guerrero valiente. Total, la Biblia dice en el versículo 22 de Jueces 8, después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas. La gente reconoció en él una valentía, un guerrero, un gobernante. Su pueblo le dijeron, gobiérnanos, porque tú nos has dado la victoria. Versículo 28 dice, así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder, y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. ¡Wow! Tremendo lo que Dios hizo con Gedeón. 40 años de paz, lo convirtió en un guerrero victorioso. Y todo comenzó con un hombre escondido, un guerrero escondido. Y Dios se aparece y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Hoy Dios te dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia, mis amados? Gedeón no era un guerrero nato, era un hombre común, con temores, con miedos, con dudas, con inseguridades. Sin embargo, fue el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Eso es lo que me encanta de la historia de Gedeón. La esperanza que nos da Dios de saber de que Él usa personas comunes y corrientes. Yo me identifico mucho con Gedeón porque, como les comentaba yo en la iglesia, yo fui un hombre con muchos temores, muchos miedos. Fui una gallina, como le decimos aquí en Colombia, un cobarde. Pero Dios me llamó y yo no soy un pastor hoy, ni estoy puesto hoy donde Dios me puso, porque fuera un hombre excepcional, sino porque era un hombre común. Y eso es lo que Dios llama, personas comunes.
con miedos, con temores, con dudas, con problemas, con inseguridades. La Biblia dice que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil del mundo, de personas cobardes, normales, con temores, y los convierte en guerreros para que la gloria no sea del hombre, sino que la gloria sea de Dios. Y yo quiero decirte que tú y yo podemos ser los Gedeones de hoy, personas ordinarias usadas por un Dios extraordinario. Tú y yo somos los Gedeones de hoy, no porque seamos fuertes, no porque seamos inteligentes, sabios, tengamos muchas capacidades, por nuestras estrategias, dones, sino por su gracia, porque no es con ejército, porque no es con fuerza, porque es con su espíritu, dice el Señor. Hay algo que Dios te está pidiendo hacer hoy. ¿Cuál es el desafío que tienes frente a ti? ¿Cuál es tu batalla? Porque es por eso que están escritos estas cosas en la Biblia. Ahora tú y yo no tenemos batallas contra soldados y carruajes y espadas, pero cada uno de nosotros enfrenta sus desafíos, sus batallas. ¿Cuál es el desafío que tienes frente a ti? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando? Hoy Dios te dice: no temas, tú eres un guerrero valiente y el Señor está contigo. Tú eres mi guerrero escondido. El guerrero escondido está en ti. ¿Cuántos pueden decir amén y amén? Gloria a Dios. Estoy seguro de que Dios te va a dar la victoria en cualquier área de tu vida. Quiero animarte a que tú le creas a Dios. Tú eres el guerrero de Dios, el guerrero escondido, el que Dios va a lanzar a sus propósitos. Dios tiene un plan, un propósito contigo. No importa lo que estés pasando, no le hagas caso a los madianitas, créele al Señor. Él te va a dar la estrategia y te va a dar la victoria. Quiero que hagamos una oración y le digas: Señor, gracias por tu palabra. En medio de mi batalla, en medio de lo que yo estoy escondido, de mi dolor, de mis lágrimas, de mis problemas, de mis situaciones, hoy creo que tú apareces a mi vida. Y hoy tú me miras no como soy, sino como puedo ser en ti. Dile: Señor, yo voy a creerte. Y hoy entiendo que no son mis estrategias, mi inteligencia, mi capacidad. Hoy creo que es tu Espíritu. Yo recibo el Espíritu Santo, Espíritu de poder, de unción, de autoridad. Y en el nombre de Jesús, yo tendré la victoria. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si fue de bendición, te animo a que la compartas con alguien que puede estar necesitando esta palabra. Déjame tus comentarios en este video de qué Dios habló a tu vida, si esta palabra es para ti, y te animo a que sigas observando nuestros videos. Tenemos todas nuestras predicaciones donde podrás aprender y descubrir muchas cosas para que desarrolles ese guerrero que hay en ti. Un abrazo, un beso, chao, chao, bendiciones.